Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos en un nuevo coloquio de nuestro Museo Marítimo Nacional, en donde vamos a tratar un tema que a nosotros nos gusta mucho, a todos los que estamos en este panel nos apasiona, que es el transporte marítimo. Y estamos en una sala que para nuestro museo es muy significativa, y es la Sala Glorias Navales, porque en esta Sala Glorias Navales tenemos precisamente varios elementos que nos hablan precisamente de este mundo del transporte a través de la historia. Quienes conocen el museo, ¿cierto?, han visto que tenemos en estos vitrales maravillosos la figura de quien es considerado, por ejemplo, el fundador de nuestra Marina Mercante, don Bernardo O'Higgins, y también tenemos, como ustedes pueden ver aquí a mis espaldas, dos vitrales maravillosos también que nos muestran el mundo como lo veían hacia fines del siglo XVIII, un mundo todavía desconocido, pero un mundo muy intenso en cuanto al transporte marítimo se refiere. Valparaíso, ¿cierto?, que es nuestro puerto principal desde el punto de vista cultural, patrimonial, histórico, es un puerto que para la época ya había nacido como un enclave importante en el concierto del Pacífico, les quiero contar que desde esta ciudad salía principalmente el trigo, y nuestro mercado para el trigo era el Perú. Por lo tanto, el trigo que se producía en la zona central de Chile llegaba a Valparaíso, se habían construido las primeras bodegas y ese trigo salía finalmente a las costas del Perú, donde llegaba la chancaca, por ejemplo, donde llegaban productos principalmente agrícolas. Fuimos creciendo y a mediados del siglo XIX se produjo un punto de inflexión importante, ¿cierto?, en nuestro comercio, y que significó la fiebre del oro. La fiebre del oro, ¿cierto? Bueno, la mayoría de ustedes han visto, sobre todo en el cine, lo que sucedía en el oeste americano con la gente que llegaba a buscar el oro. Bueno, el trigo, la harina que se consumía en San Francisco de California iba desde Chile. Y también los buscadores de oro iban desde Chile, y todo eso se hacía a través de buques mercantes. Ya, cierto, también para esa época comienza fuertemente la producción del mineral de cobre en lo que llamamos el Norte Chico, y nuevamente el cobre pasó a transformarse lentamente, cierto, en nuestro producto estrella. Salía desde los puertos de Tongoy, Guayacán, cierto, Coquimbo, y el cobre chileno llegaba a Inglaterra, llegaba, bueno, a Europa en general, llegaba a Estados Unidos, y también venían inmigrantes, venía gente de Alemania, de Francia, de España, de Inglaterra, Estados Unidos. Y también el Pacífico comienza a transformarse lentamente en un espacio habitual para el transporte marítimo chileno. El peso chileno, por ejemplo, era la moneda corriente en la Polinesia. Por lo tanto, ¿cierto?, el puerto de Valparaíso era un enjambre de mástiles, de velas, de banderas. Y con esto, ¿cierto?, con esta breve introducción, les quiero contar precisamente que el mundo del transporte marítimo en Chile no es algo nuevo, sino que es algo que nos viene acompañando desde que éramos un dominio español, y posteriormente durante la República cobró vital importancia para el sostenimiento de nuestro país. Les quiero presentar a nuestros panelistas. Tenemos aquí a mi izquierda a Rangui Tepano. Ya les voy a contar, o ella mejor dicho nos va a contar quién es y por qué la tenemos acá en nuestro panel. Como ustedes pueden ver, es una joven oficial de nuestra Marina Mercante Nacional. Es una de las primeras mujeres también en participar en esta hermosa profesión, y ojalá que tus palabras, Rangui, puedan inspirar a tantas chicas, ¿cierto?, a vestir en algún momento el uniforme de la Marina Mercante chilena. Tengo también aquí a mi derecha a Óscar Asbun, quien es el CEO de la Compañía Sudamericana de Vapores, compañía, ¿cierto?, que nos está acompañando en esta aventura pionera y muy visionaria de poder mostrar el mundo del transporte marítimo a los visitantes del Museo Marítimo Nacional. Era una gran deuda, Óscar, de este museo para con esta importante área que no solamente tiene que ver con la economía, sino que también tiene que ver con lo humano, con las personas, quienes tripulan los buques mercantes, pero quienes también trabajan en el área de administración, de negocios. Todos ellos permiten de que los productos de nuestro país salgan al exterior y que también del resto del mundo lleguen productos que nos permitan estar conectados. El
transporte marítimo, lo saben mucho mejor que nosotros, es más que una transferencia de mercancías, sino que son conexiones, y es el modo como nos conectamos, ¿cierto?, con el mundo. Nos acompaña también en nuestro panel don Bruno Madina, ¿cierto?, quien tiene una vasta experiencia en el mundo del transporte marítimo. Realmente, por lo que hemos conversado ya con don Bruno, ha estado prácticamente en cada eslabón de la cadena del transporte marítimo, y creo que su experiencia va a ser sumamente valiosa para poder contextualizar esto. Así que quiero partir con Rangui. Rangui, cuéntanos brevemente un poco. Bueno, primero quiero señalar que tú perteneces a la etnia de Rapa Nui, ¿cierto? Exacto. Y eso es un motivo más, ¿cierto?, que nos enorgullece en nuestro museo. Te cuento que el año pasado precisamente tuvimos una exposición acerca de Rapa Nui, así que el tema no lo hemos olvidado. Cuéntame un poquito de tu experiencia, cómo surgió esta idea de ingresar a la Marina Mercante. Bueno, primero que todo, Yorana, Corugatatua, a todos ustedes que están aquí presentes, Maururu por la invitación, muchas gracias por la invitación. Y nació por el hecho de que en Rapa Nui nosotros estamos, alrededor de nosotros existe el mar. Nuestra única conexión con el continente es a través del mar. Está el avión, por supuesto, pero el tema del transporte marítimo en la isla es súper fuerte. Sin la Marina Mercante, Rapa Nui queda totalmente desconectada del continente. Y nace por eso y por tradición familiar también. Mi abuelo, por el lado continental, era capitán de fragata. Y él inculcó en mí el deseo de querer ser marino. Y encontré en la carrera, bueno, ahora que estoy embarcada y todo, encontré en la carrera algo que realmente me apasiona. Y estar conectando gente a través de lo que es la Marina Mercante, de verdad es algo que llena bastante. Bueno, Rangui, tú egresaste, ¿cierto?, del Instituto Piloto Pardo, ¿cierto? Quiero hacer especial mención a eso porque la mayoría de nosotros vinculamos a la figura del piloto Pardo con el rescate de la expedición Shackleton en la Antártica, pero no podemos olvidar que él, su formación inicial fue como oficial de la Marina Mercante. Entonces, eso me imagino que tiene una significación especial. Por supuesto, es un tremendo ejemplo, yo creo, para todos los jóvenes que ingresamos a la carrera, la hazaña que hizo Piloto Pardo. Pero nosotros yo creo que queremos en algún momento llegar o tener el temple y la fortaleza que tuvo en ese momento como marinos mercantes y poder llegar y seguir su ejemplo, la verdad. Llegar hasta capitanes y poder reflejar en nosotros lo que era Piloto Pardo, lo que representa Piloto Pardo a nivel nacional. Bueno, Rangui, tú acabas de tocar un tema también que nos parece muy importante y que tiene que ver, y nos decía, ¿cierto?, que la isla depende en un porcentaje importante con el transporte marítimo. Y respecto de eso, Óscar, hay un tema que me parece sumamente importante, y es que en los últimos 3 o 4 años el mundo ha vivido 2 coyunturas importantes en lo político y también en lo sanitario que han puesto al transporte marítimo un poco en la palestra de la opinión pública. Y que tiene que ver primero que todo con el tema de la pandemia, ¿cierto? La pandemia puso ahí, ¿cierto?, sobre la mesa la importancia de, en el fondo, estar conectados a través de los medios de transporte, ¿cierto? Necesitábamos muchas cosas. Por primera vez sentimos la importancia del abastecimiento. Y por otra parte, ¿cierto?, tenemos un conflicto bélico en el Mar Negro, ¿cierto?, principalmente lo que hemos escuchado en las noticias, que sucede entre Rusia y Ucrania, y eso también ha significado un desafío para el transporte marítimo. Cuéntanos un poco cómo la compañía ha enfrentado estos desafíos. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, gracias Rangui, gracias don Bruno. Efectivamente, el mundo es un mundo interconectado, el comercio global parte con la ruta de la seda, no es algo nuevo, pero el mundo hoy, el 90% de los bienes que se consumen se transportan en barcos. Y la verdad que hasta que no tuvimos la pandemia, vivimos décadas, digamos, donde uno podía confiar que todo lo que necesitaba lo iba a encontrar o en el supermercado o en la tienda. Y eso de pronto empezó a fallar, y empezó a fallar porque obviamente que las medidas que se tomaron para la pandemia, que eran restringir la movilidad, ¿cierto?, impactaron fuertemente la cadena logística en tierra principalmente. Y eso produjo atochamientos en los puertos muy relevantes que generaron tacos
de barcos esperando de poder desembarcar y embarcar la carga, y por lo tanto tuvimos en algún minuto un 12% de la flota del mundo esperando en algún lugar ser servido. Los desafíos fueron realmente muy significativos, sobre todo de cara a nuestras tripulaciones, porque producto de la misma pandemia tampoco las tripulaciones podían desembarcar normalmente en los lugares, por lo tanto pasaron periodos muy largos de tiempo sobre los barcos. Pero creo que al final, cuando uno mira el desenlace de estos 2 años, finalmente nuestra industria de transporte marítimo mostró la resiliencia que es capaz de mostrar. Se transportaron finalmente los bienes, los alimentos, todos los bienes. Los volúmenes totales finalmente no fueron muy distintos que los que se movieron en los años normales. Tenemos mucho aprendizaje en esta pandemia, obviamente. Es algo bien único que le toque a una generación vivir una pandemia de estas magnitudes, pero hay mucho aprendizaje y todos tienen que ver con el control sanitario de las personas, ¿no? Porque el principal problema se produjo, como digo, en tierra, no en el mar. Lo que falló aquí un poco fue la logística de tierra, y hay una serie de iniciativas globales apuntadas a aumentar la resiliencia de la cadena logística, que tiene que ver con hacer más expeditos los trámites, que también hubo un taco enorme en los trámites del sector público, en las aduanas, de mejorar la infraestructura portuaria, mejorar la infraestructura carretera, asegurarnos de tener infraestructura que sea un poco más resiliente que el camión, por ejemplo. La estructura de trenes funciona mejor que el camión, en fin. Hay mucho aprendizaje y creo que tenemos el privilegio de poder haber vivido una cosa tan impactante, con todos los costos que eso ha tenido, obviamente. Pero después de esta pandemia creo que como industria vamos a ser una industria más fuerte. Bueno, precisamente hay un tema puntual que nos impacta mucho y que tiene que ver precisamente con el precio del combustible. Y el precio del combustible para un país como Chile está vinculado estrechamente al comercio marítimo. ¿Tú crees que las personas tomaron un poco conciencia de que el transporte marítimo es importante para su diario vivir? Porque probablemente antes de esto muchas personas, cuando veían las noticias, decían: ¿qué me importa a mí que hay un conflicto bélico en este otro lugar? ¿Qué me importa a mí que hubo este problema en otra parte del mundo? ¿Ves tú que haya cambiado un poco la percepción del ciudadano común respecto de eso? O sea, desde ya toda la estructura de clientes del mundo de la marina mercante, los grandes importadores, los grandes exportadores, han revalorizado fuertemente el servicio que se presta, porque obviamente, repito, o sea, cuando tú exportas cobre, Chile es un país que vive de la exportación, ¿no? Y si tú exportas estos productos y de repente de la noche a la mañana tu capacidad de exportar empieza a reducirse, eso tiene un impacto muy fuerte en las empresas, en los empleados de las empresas, y por lo tanto yo creo que eso ha ayudado muchísimo a valorizar mejor el servicio que se presta en el mar. Por otro lado, cuando tú ibas a comprar a alguna multitienda y querías comprar 10 artículos y realmente te podían entregar 3, porque los otros no estaban en stock, o no habían autos, o no habían, en fin, todos los bienes de consumo que la gente consume estaban escaseando. Yo creo que eso generó un impacto efectivamente relevante en entender la relevancia de esta cadena logística, que es relativamente invisible, ¿eh? La gente ve los camiones, los barcos no los ve nadie, excepto la gente que vive en los puertos. Pero creo que esto ha obviamente que aumentado la relevancia y la preocupación que tanto personas como autoridades tienen respecto de nuestra industria, y creo que eso es positivo. Bueno, hay algo que tú mencionabas, Óscar, que tiene que ver con la industria del transporte marítimo, y aquí precisamente quiero presentarle a don Bruno Medina, que, como les había comentado, ¿cierto?, tiene una vasta experiencia en el mundo del transporte marítimo, pero que este lugar donde estamos, para don Bruno, tiene un sabor especial, ¿cierto? Él estudió en esta escuela, y quiero recalcar ese punto porque este edificio, nuestro museo, tiene para la comunidad un significado importante, no solamente para quienes han venido al museo, sino que también para quienes se han educado en este lugar. Y
Y quiero tomarme un poco de eso, ¿cierto? Para que nos cuente don Bruno, dentro de todos estos años de experiencia que ha tenido vinculado al transporte marítimo, cómo ha visto un poco la evolución del tripulante, cómo ha visto la evolución de quienes trabajan en este medio. El día de hoy, bueno, Rangui nos representa una generación nueva de futuros oficiales, ¿cierto?, de nuestra Marina Mercante. Don Bruno ha visto ya varias generaciones formarse, ¿cierto?, como tripulantes, como, bueno, tantos puestos, ¿cierto?, que tiene la Marina Mercante. Cuéntenos un poco eso, don Bruno, de esa tremenda experiencia que usted tiene en este tema. Sí. Aló. ¿Está bien? Sí, ahí le escuchamos perfecto. La verdad que la carrera que elegí, ser marino mercante, me dio muchas oportunidades como para conocer, aprender, ¿ya? Y tener una vida bastante feliz por lo que pude ir haciendo. Efectivamente, no es que sea experto, sino que he tenido experiencia. Empecé a navegar a los 21 años y todo mi trabajo relacionado con buques, con puertos, lo terminé, con tripulaciones, lo terminé a los 70 años. O sea, veo aquí a Ranqui y estamos en un extremo y yo en el otro extremo. Una buena experiencia que se fue dando gracias a la navegación en los diferentes tipos de buques, en las travesías en diferentes tráficos, el conocer puertos en Europa, Estados Unidos, Asia. ¿Ya? Me fue dando un cierto conocimiento de lo que era transporte marítimo en el mundo. El inicio, los primeros buques eran un buquecitos chicos, no existían los buques, existían pero no en grandes cantidades, buques especializados. Navegué en buques que tenían una eslora de 160 metros, manga 22 metros, eran buques de carga general, vale decir, llegaban a puerto, toda la carga se cargaba en las diferentes bodegas, por intermedio de grúas de puerto que tampoco eran muy avanzadas en esa época, o si no con las plumas del buque, que son una especie de grúas, unas columnas metálicas, para los que no entiendan. Bueno, entonces era muy lento lo que era embarque y descarga. No tenían un gran andar los buques, eran 11 nudos, 12 nudos, máximo 13 nudos. ¿Ya? Y ese fue el primer tipo de naves de lo que yo veía. El contenedor aún no existía. Me tocó ver en un buque metalero, una vez que llegó una caja metálica de 8 pies por 8 pies. No hallábamos dónde dejarlas, la dejamos en cubierta y, bueno, llamaba la atención. Una vez que se descargaron, quedaban a bordo y la ocupamos como para guardar material de estiva de la nave. Ya no sabíamos lo que se venía. Fue pasando el tiempo y esas cajitas metálicas empezaron a crecer, a hacerse más grandes. Empezaron a aparecer unas cajas que eran de 20 pies de largo, 8 pies de alto y 8 de ancho. Y empezaron a meter carga ahí. Los buques sudamericanos, que eran en esa época no eran muy modernos, se ponían en cubierta, eran buques de carga general. En cubierta no llevábamos cómo trincarlos, los amarrábamos con alambre. El Sudamericana de Vapores tenía unos buques que era en esa época, bueno, cuando ya avanzado, ya cuando era segundo oficial, unos buques que eran muy conocidos, los mandó a hacer nuevos a Japón, eran los famosos buques IHI de carga general. Lo más moderno que tenían era el sistema de plumas y la capacidad que tenía para embarcar carga frigorífica. Eso era lo top de lo top en lo que era Marina Mercante en Chile. Además, tenían la ventaja de ser buques de turbinas que podían desarrollar en mar calma hasta 21 nudos. Era una maravilla. Navegar en esos buques era solamente algunos privilegiados. Ya, yo tuve la suerte también de navegar en ellos. A todo eso, las empresas, principalmente las empresas chilenas,
tenían buques de línea, que eran puertos definidos, un tráfico definido, itinerarios definidos, y no podían salir de su itinerario. ¿Ya? El primer avance, el primer cambio que empecé a ver fue una vez que me enviaron a buscar un buque que se llamaba Teno, el año 74. Y la gracia de su buque, que era un buque multipropósito, era que iba a ser un buque Trump. Vale decir, era el primer buque de Sudamericana que iba a navegar por puertos no planificados con antemano. El buque iba a ir a donde tuviera carga, su itinerario iban a ser posiblemente irregulares, y ese fue un cambio importante. ¿Ya? Tuve la oportunidad de trabajar en el departamento de chartering posteriormente y participar y aprender qué es lo que era ese tipo de modalidad de transporte. Bueno, con los años siguieron modernizándose los buques y el container cada vez fue haciéndose más conocido. En un comienzo se descargaban en los puertos con grúas comunes y corrientes. ¿Ya? Los buques tenían maniobras, los embarcaban con sus propias grúas, era muy lento. Pero lentamente este sistema se fue desarrollando, mejoraron los buques, se optimizaron los buques, como también los puertos. En los puertos se empezaron a crear las famosas grúas, las Gunter Cranes, que eran unas grúas de portalón que todavía existen aquí en Valparaíso, las pueden ver, que tenían la facilidad de desplazar los contenedores en forma lateral y embarcarlos en el lugar, en el punto definido por el plano de estiva que había realizado ya sea el buque o el terminal portuario. Eso fue cambiando radicalmente el tipo de buques que existía en el mundo. ¿Ya? Los buques de carga empezaron a quedar desplazados y no así los buques containeros. El buque de carga general embarcaba carga a granel, todo tipo de carga general en las bodegas, que se podían contaminar una carga con otra, era lento, existía una gran cantidad de personal en el puerto para realizar los embarques y la descarga. Entonces eso hacía que los buques, la estadía fuera, no sé, pues para descargar 10.000 toneladas, el buque estuviera 5 días descargando, ¿ya? Bueno, y era realmente lento, no era eficiente ya en comparación con los buques containeros. Eso, don Bruno, quería detenerme un poco en ese punto, porque usted nos ha mostrado una evolución sumamente interesante y que probablemente muchas personas no conocíamos de esta evolución técnica. Y el día de hoy nosotros vemos barcos que son altamente tecnificados. Comentábamos, ¿cierto?, que muchas veces el público que viene aquí al museo, sobre todo los niños, se imaginan que en ese tremendo buque mercante vienen 300, 500 tripulantes, ¿cierto? Se imaginan que como el barco es grande, viene lleno de tripulantes. Entonces, ese punto que usted señala y que nos ha mostrado un poco esta evolución técnica, es tan interesante que yo me quiero detener, que nos cuente Rangui, ¿cuál crees tú que son un poco las características que tiene que tener un tripulante? Porque si yo soy me estoy yendo un poco, por ejemplo, cuando usted decidió, don Bruno, ingresar a la Marina Mercante, y probablemente el día de hoy hay chicos que están en octavo básico, que están en la enseñanza media, que piensan que la Marina Mercante podría ser tal vez su profesión. Hombres, mujeres, ¿cierto?, que podrían el día de mañana tripular un buque de cualquier tipo, ¿cierto? Pero hay que tener alguna característica especial, hay que tener un algo diferente para dedicarse a esto, ¿crees tú? La verdad es que sí. Yo creo que va en un tema de fuerza personal y más que todo también de decirlo vulgarmente, aguante, porque dentro de los buques uno tiene que mentalizarse que vas a entrar con una tripulación,
una X cantidad de tiempo, de repente los trabajos son duros, pasa el frío, bueno, don Bruno debe saber, de repente pasa rabia, extrañar a la familia, y eso igual es algo que hay que destacar porque cuando uno entra a la carrera no te lo explican. Tú llegas a bordo y te encuentras con esta realidad que bueno, en mi caso me pasaba un poquito más extremo porque no tenía conexión con la isla, no podía conectarme ni siquiera por celular. Entonces igual uno empieza a extrañar a la familia, te empiezan a pasar cosas, pero lo que más yo creo que también hay que recalcar como estudiante y ya después egresado y haciendo la práctica es la fuerza de que te da hacer lo que te gusta. Eso es lo otro, es súper importante tener en cuenta que si vas a entrar a esta carrera te tiene que gustar el mar, porque si no, es mejor dejarla. El mar es, para mí, como te explicaba antes, para mí es lo mejor. Bueno, tú te vienes desembarcando ahora, según nos contabas. Claro, llegué hace poquito de Talcahuano, me desembarqué para la actividad, estoy embarcada en el buque tanque Antofagasta de la compañía CMC. Y la verdad es que igual los buques tanques tienen una vida bien movida. A bordo uno está constantemente trabajando y la verdad es que la faena de carga-descarga tiene su peligrosidad, hay que estar siempre atento. Es un buque bastante entretenido. Yo de verdad al principio tenía mis recelos en cuanto a embarcarme en un buque tanque, pero la verdad es que ahora terminé enamorándome de lo que es el buque tanque en sí. Sí, bueno, hay un tema que tiene que ver con la identidad. Tú nos contaban un poco que hay que tener unas características, pero hablando de identidad y sobre todo, Óscar, yo creo que no es lo mismo, o mejor dicho, tiene un sabor especial formar parte de la compañía sudamericana de vapores. Y antes de que nos cuentes, quiero explicar un poco por qué. Porque es una compañía que tiene 150 años, es decir, no es común que en nuestro país una empresa, digamos, tenga 150 años de antigüedad, pero que también ha formado parte de momentos históricos en nuestro país que han sido complejos, como la Guerra del Pacífico. Sin la Guerra del Pacífico, si la compañía no hubiésemos obtenido la victoria en la Guerra del Pacífico, las guerras mundiales, que muchas veces cuando lo estudiamos en el colegio nos parecían cosas tan lejanas, impactaron en nuestro país. De hecho, la compañía sudamericana tiene un poco la tristeza de haber visto uno de sus buques torpedeados durante la Segunda Guerra Mundial, el vapor Tolten, ¿no es cierto?, que es una tragedia que nos sucedió en nuestras aguas, pero que nos pegó fuerte, digamos, a nuestro país, porque ahí también murieron tripulantes chilenos. Pero también ha formado parte del desarrollo del país, del crecimiento de la conectividad del país. Entonces, ¿tiene eso un sentimiento especial al formar parte de esta compañía? Sin duda, yo creo, o sea, en lo personal es un tremendo orgullo haber podido liderar a esta compañía en esta etapa de su vida, que fue una etapa muy, muy desafiante. Todos tenemos la suerte de cumplir nuestro aniversario 150 en el mejor año de la historia de la compañía desde el punto de vista financiero, así que es un motivo de orgullo, pero efectivamente la historia de la compañía, que nace en un 8 de octubre de 1872, está absolutamente vinculada a la historia de Chile, tanto de su armada, por la participación que tuvo la flota de la compañía durante los conflictos bélicos, pero también al desarrollo de su economía. No se entiende el desarrollo de la Sudamericana sin el desarrollo exportador de Chile, el impulso que hubo económico desde el Salitre en adelante, y por supuesto que eso marca mucho el ADN de quienes han trabajado en esta compañía. Es una compañía muy antigua, donde vaya, digamos, en otras compañías navieras encuentra que hay gente también de la compañía, de la Sudamericana. Hemos formado muchísima gente, muchísimas tripulaciones, muchísimos ejecutivos, muchísima gente de mar, y eso es un motivo de gran orgullo. Y además hemos visto en esta celebración de 150 años cómo gente que dejó la compañía ya hace 15 años, 20 años, se juntaron para celebrar ellos mismos, sin nuestra organización, la celebración de 150 años. Obviamente cuando nos enteramos tratamos de ayudar en todo lo que pudimos, pero la gente que ha pasado por la Sudamericana siempre queda con el corazón azul y rojo. Bueno, esos son los colores de nuestra bandera. Ese es un detalle muy interesante, Óscar, porque
muchas veces cuando hablamos de las empresas, ¿cierto? Cuesta muchas veces encontrar la beta identitaria de eso, ¿cierto? No solamente tiene una cultura organizacional, sino que cuando en Valparaíso, por ejemplo, todavía la gente le llama a ese lugar el muelle a la Sudamericana, ya no existe el muelle a la compañía, pero se le sigue llamando el muelle a la Sudamericana. Entonces, eso me imagino que tiene un valor importante para la organización. Así es, y eso es lo que hemos tratado en este aniversario 150 de rescatar, un poco la historia y el patrimonio cultural de la empresa. Es por eso que estamos hoy día inaugurando, ¿cierto?, esta pequeña exposición de Marina Mercante en el museo. Nos acabamos de cambiar de oficina, donde hicimos también en nuestra nueva oficina un despliegue de exhibición de todo nuestro patrimonio cultural también. Hicimos un libro de los 150 años. Realmente hemos querido rescatar esta historia, que es la historia de inversionistas que a veces perdieron todo, otros que ganaron, pero también principalmente de miles y miles de personas que han pasado por la compañía. Don Bruno estuvo 25 años en la compañía, y más Sauchi. Y la historia de Don Bruno, como muchas otras, es la historia de la compañía. Ellos son los que han escrito esta historia, y el libro y nuestra historia es de personas, no es de barcos solamente. Es de cultura, es de intercambio cultural. Como tú bien decías, el comercio internacional no es solo transportar bienes. El mundo globalizado ha aportado a la historia de la humanidad mucho más que simplemente intercambio comercial. La interconectividad del mundo ha sido un factor súper relevante también de paz. Cuando uno está interconectado es mucho más difícil tener conflictos bélicos, porque los costos son enormes de alto. Entonces, esto es algo que hay que cuidar. El comercio global es algo que hay que cuidar, porque acerca al mundo culturalmente y desde el punto de vista económico. Bueno, de hecho, cuando la mayoría de nosotros, por ejemplo, en el colegio, ¿cierto?, hablábamos de la independencia, y era un clásico, comentábamos una de las causas de nuestra independencia, y siempre se mencionaba de que aquí habían llegado las ideas independentistas. Bueno, ¿y cómo llegaban esas ideas? Llegaban por barco. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. El conectarnos no solamente es un factor de paz, sino que también es un factor de crecimiento, de desarrollo. Y por lo mismo, don Bruno, quiero que nos cuente brevemente, así como usted vio una evolución en nuestra Marina Mercante, ¿cómo calificaría, en conceptos muy breves, cómo ha evolucionado el país gracias a esa Marina Mercante? ¿Ve usted este paralelo? A ver, la pregunta viene... Sí, he visto el desarrollo de lo que es Marina Mercante a través de la empresa en que trabajé casi toda mi vida, que fue Sudamericana de Vapores. ¿Ya? El tema de los puertos. ¿Ya? Principalmente he visto el esfuerzo mayormente privado en hacerlos crecer para que queden al mismo nivel de la flota que queremos que lleguen. Tengo algo muy oculto. Yo creo que Chile podría tener una flota de marina mercante muy superior, pero siento que al chileno en sí no le importa o no sabe, o es un poco de ignorancia de lo que es marina mercante. ¿Ya? Tenemos en Chile un tráfico de transporte terrestre enorme, y tenemos un mar, tenemos una carretera pero infinita para hacer transporte de cabotaje. Prácticamente no lo tenemos. Siento que los adelantos de las compañías navieras han sido muy superiores a los adelantos que ha tenido el país en lo que respecta a esto. Que falta un poco más de apoyo. Son mis palabras, algo muy personal. ¿Ya? Eso Bueno, por lo mismo, y un poco recogiendo la experiencia de nuestros panelistas y lo que nos han contado,
Hay un tema que hace poco salió un poco a colación, ¿cierto? Y que tiene que ver con el cabotaje. Ves que nosotros tenemos problemas con nuestra conectividad terrestre por catástrofes naturales, ¿cierto? Hemos tenido, como ustedes recordarán, para el terremoto grande del año 2010, ¿cierto? Tuvimos daños en nuestra infraestructura terrestre y siempre sale un poco a colación el tema del cabotaje. Primero, nos gustaría que Rangui nos contara ¿cómo ve esto? Porque resulta que en el sur de nuestro país tenemos mucha presencia de la flota de cabotaje, que tengo que explicar un poco para las personas que no conocen este tema. Son los buques que hacen el comercio dentro de la frontera de nuestro país, ¿cierto? El buque que va desde Puerto Montt a Punta Arenas, el que va de Valparaíso a Antofagasta, por ejemplo. Y entendemos, ¿cierto?, para quienes todavía no hemos navegado profusamente esa zona, que eso es mucho más marcado en el sur de nuestro país que en el norte. ¿Cuál es tu visión respecto un poco de eso? Y perdón, dicho sea de paso, considerando que la isla se abastece principalmente a través de la flota mercante. Exacto. Bueno, yo me uno un poco al sentir de don Bruno. Siento que la gente, digamos, hacia el norte mira más hacia la cordillera que al mar. Lamentablemente siento que falta fomentar más lo que es la marina mercante. En general, por el tema del transporte, fomentar mejores buques, mejoras en las tripulaciones, y también es algo que como estudiante lo digo, falta también el poder embarcar cadetes, muchos más cadetes de lo que se embarcan, que existan más posibilidades, porque la verdad encontrar práctica como oficial fue bastante tortuoso el camino para llegar a alguna empresa que nos tomaran en cuenta y todo. Pero siento que sí, en el sentido de por qué en el sur se da más, hay más presencia naviera, es porque están más conectados con el mar. Existe una conexión, hay una cercanía, lo mismo que pasa en Rapa Nui. Nosotros tenemos una cercanía mayor con el mar. Nosotros explotamos el mar y lo mismo pasa en el sur. Por eso yo creo que en el sur hay mayor presencia de cabotaje y todo, pero sí se podría explotar más hacia el norte. La verdad es que hace falta que la gente miremos un poquito más al mar. Bueno, a todos nos gustaría poder, por ejemplo, ir de vacaciones a Chiloé y el viaje no hacerlo en avión o en vehículo, sino que hacerlo por mar. Es un sueño que muchas personas, ¿cierto?, tenemos, de que nuestro país pueda tener una flota mercante de cabotaje o doméstica, como podríamos decirle, que nos permita, por ejemplo, recorrer nuestro país como alguna vez, ¿cierto?, sucedió en nuestro Chile. Hay también un tema que me parece sumamente importante y sobre todo en el contexto de esta actividad. Nosotros, como Museo Marítimo Nacional, estamos desarrollando una exhibición que nos va a permitir poner en valor y también mostrarles a las personas la importancia del patrimonio cultural. La marina mercante, el transporte marítimo, los puertos, no solamente tienen importancia desde el punto de vista comercial, sino que también son polos de desarrollo para nuestro país. Y desde el punto de vista cultural, hay países, por ejemplo, en donde puertos como Hamburgo, ¿cierto?, no solamente giran en torno a la carga que mueven, sino que también son polos culturales. Antigua infraestructura portuaria muchas veces ha sido reconvertida para actividades de carácter cultural y patrimonial. Valparaíso, cuando hablamos de que es el puerto principal, no me refiero solamente a la transferencia de carga que mueve, sino que a que culturalmente para los chilenos es el puerto principal. Por eso que un museo marítimo, ¿cierto?, es una necesidad vital para un puerto. Todo puerto debiese tener un museo marítimo donde las personas tengan ese primer apresto. Cuando nosotros veamos las maquetas de los barcos de la compañía que tenemos en la exhibición, más allá de que las personas, ¿cierto?, se lleven un conocimiento técnico del buque que representan, puedan tener una experiencia sensorial de poder ver una maqueta, que son preciosas, ¿cierto?, ver los contenedores, los mismos que comentaba, ¿cierto?, don Bruno, pero ya esta vez, ¿cierto?, modernos, ver también aspectos que tienen que ver con los colores. Por ejemplo, hemos comentado que los buques de la compañía Sudamericana de Vapores llevan su chimenea roja con negro.
forma parte de su identidad, ¿cierto? Lo mismo sucede con el arte, que vamos a ver ahí, los mismos buques, ¿cierto?, que comentaba también don Bruno, estos que traían estas plumas, los tenemos en obras pictóricas en el segundo piso, y también lo que comentaba Óscar de la participación importante que tuvo la compañía sudamericana Apore y que ha tenido en la historia de nuestro país. Hay una pintura, Óscar, que la tenemos en la exhibición, que fue una fortuna poder tenerla en esta muestra, porque representa lo mismo que tú has mencionado recién, y que tiene que ver en el sentido que aparecen dos buques de la compañía hacia el año 1890 aproximadamente, tal vez un poco antes, y dos buques de la Armada de Chile. Dos buques de la Armada de Chile que van saliendo de Valparaíso y dos buques de la compañía, uno que entra y otro que sale de Valparaíso. Esa pintura representa esta exhibición, representa este coloquio en el sentido de que son dos flotas, una de guerra y otra mercante, que se unen en el arte, y lo que queremos mostrar nosotros es precisamente eso, es arte. Pero también tenemos parte del patrimonio fílmico y el patrimonio visual de la compañía a través de fotografías patrimoniales que van a poder ver en pantalla, ¿cierto?, que tenemos en esta exhibición, porque como lo mencionaba también don Bruno, el transporte marítimo son personas. Los buques no navegan solos, son personas, ¿cierto?, que, como tú dices, no solamente tienen desafíos, tienen experiencia, pero y también tienen, muchos de ellos, juventud de iniciarse recién en esta bonita profesión. Es una profesión que no me cabe duda que implica pasión. El mar está lleno de privaciones y la única manera de poder desarrollarse satisfactoriamente es tener pasión por lo que se hace. La misma pasión, ¿cierto?, que nos ha mostrado, ¿cierto?, don Bruno, Óscar, cada uno en su área de trabajo, saber, ¿cierto?, que también están moviendo al país. Eso es sumamente interesante, yo creo que es un mensaje que es importante transmitir a las personas que visiten esta exhibición, de que están viendo ahí el patrimonio de una compañía que ha movido el país, de profesionales que han movido el país. Un poco ya para concluir este coloquio, no solamente queremos agradecer a la compañía, Óscar, en tu nombre, en tu presencia acá, no solamente por haber facilitado estas obras de arte, el modelismo naval, que al público del museo le fascina, le encanta, es un imperdible dentro del museo, sino que también el hecho de poder formar parte de una iniciativa que tiene que ver con el patrimonio cultural. No todas las empresas tienen la sensibilidad de entender que tienen en sí un patrimonio cultural. Así que queremos agradecer a la compañía en tu nombre, Óscar, esta tremenda generosidad. No, todo lo contrario, muchas gracias al museo por considerar esto un tema de relevancia para exponer. Bueno, y la compañía tiene el orgullo de ser prácticamente una de las primeras empresas, ¿cierto?, que nos ha permitido contar con exposición del transporte marítimo. Lo he comentado ya, ¿cierto?, que es una deuda que tenía este museo en contar con una muestra de estas características. Don Bruno, también le queremos agradecer mucho su presencia. Escucharlo usted es leer el libro de la historia de la Marina Mercante en el siglo XX, y no solamente porque conoce el pasado, sino que también está en el presente. Estábamos conversando, por ejemplo, de las plataformas que hay de seguimiento de buques mercantes en línea, que la encuentro maravillosa, que para ustedes es una herramienta de trabajo. Pero para nosotros la revisamos un poco para poder reconocer el buque nuevo que aparece en Valparaíso, que nos parece raro, y usted la conoce, entonces también está, perdón la redundancia, presente en el presente, ¿cierto? Hay varias plataformas, yo invito, ¿cierto?, a revisarla. Por ejemplo, bueno, Marine Traffic es probablemente la más popular, y es sorprendente cómo pueden ver verdaderas carreteras de mar, ¿cierto? Hay lugares, por ejemplo, el Cabo de Buena Esperanza, el Estrecho de Málaga, bueno, el Mar Rojo, que son verdaderas, iba a decir la Alameda, pero no, tengo que decir la Avenida España o Errázuriz, porque estamos acá en Valparaíso, de buques, es decir, verdaderas congestiones de buques, y llama poderosamente la atención. Los ríos navegables, el Volga, el Danubio, son verdaderas carreteras de agua, entonces ahí está cómo se mueve el mundo. Así que muchas gracias, don Bruno, por su
su presencia también, por lo que nos ha contado. Así que, y también por tener la sorpresa de venir a este edificio que para usted tiene también un sabor especial. Agradecido también, y para mí fue un placer. Desgraciadamente esto era más corto, si no habría estado hablando yo creo que todo el día. Bueno, ya vamos a tener y por qué no incentivarlo a que escriba todo lo que sabe. Realmente la manera de poder acercarnos en algún momento a la historia en general es a través del testimonio de las personas. Así que ahora que parece que tiene un poco más de tiempo libre por lo que nos comentaba, bueno, agarrar ahí el computador y a poder testimoniar lo que sabe, porque para los chilenos del futuro va a ser un testimonio valiosísimo. Rangui representa precisamente a esos chilenos del futuro que han elegido una carrera hermosa como profesión, y no solamente es una carrera que, como lo hemos comentado, también significa estar tripulando un buque mercante. Hay oficiales y tripulantes que se desempeñan en yates, que se desempeñan en tierra, que se desempeñan en la marina que tiene que ver con el turismo, las embarcaciones que hacen turismo. Y no solamente reconocer en ti el hecho de poder haber elegido esta profesión, sino que también el hecho de pertenecer, ¿cierto?, al pueblo Rapa Nui tiene un significado importante, porque también este museo tiene una deuda que ya le hemos saldado, ¿cierto? Ahí estamos un poco más adelantados que con el transporte marítimo. Le hemos saldado en parte, que tiene que ver con nuestros pueblos ancestrales, que son pueblos marineros también. No solamente el pueblo Rapa Nui, sino que también los pueblos fueguinos, que ellos conocen el mar como la palma de su mano, como se dice. Entonces, pertenecer a una isla significa también estar en un lugar que está rodeado de mar. Lo tengo que decir un poco desde la obviedad, pero claro, si se demora el buque en llegar a la isla, comienza a faltar el azúcar, comienza a faltar la harina, comienza a faltar las medicinas, comienzan a faltar muchos productos. Entiendo yo que en tiempos de pandemia eso fue complicado también para la isla. Claro, en tiempo de pandemia la verdad es que el transporte aéreo dejó de funcionar, como decían, por el tema de los controles y demás es que adoptó el gobierno. Entonces, nuestra única conexión con el continente fue a través del área marítima. Y no, eso se notó que si no llegaban nos faltaba, como decías tú, cosas básicas, podían faltar el gas, etcétera. Entonces, ahí se vuelvo a insistir, para nosotros es súper importante el transporte marítimo en Rapa Nui, es nuestro punto fundamental ahí. Bueno, te deseamos mucho éxito en tu carrera. Ojalá que algún día puedas llegar capitaneando un buque mercante y fondear ahí frente a Angaroa. Yo creo que eso va a ser un momento especial, y ojalá que nos juntemos aquí en una buena cantidad de años y tengamos aquí a la capitán de alta mar, ¿cierto?, Rangui Tepano. Sería un bonito sueño, así que muchas gracias, Rangui, por tu presencia. Por la invitación. Y bueno, para concluir, no solamente quiero agradecer a nuestros panelistas, sino que también quiero agradecer a quienes nos han visto, ¿cierto?, que nos van a ver, porque nos van a ver a través del canal de YouTube de la Armada, también del canal de YouTube del Museo Marítimo Nacional. Quiero hacer también un especial reconocimiento, y ya para cerrar, a la Dirección de Comunicaciones de la Armada, quien nos ha apoyado con lo que está detrás de las cámaras y que nosotros vemos, pero ustedes no ven, y que esto es realmente un verdadero estudio de televisión que tenemos acá en la sala Gloria Navales, con un nivel profesional altísimo, como todo el trabajo que realiza la Dirección de Comunicaciones de la Armada. Así que también muchas gracias para ellos por apoyar esta iniciativa. Y bueno, dejarlos nada más que invitados para visitar nuestra exhibición, donde vamos a hablar y ver estos 150 años de transporte marítimo. Así que muchas gracias, muy amable por su audiencia.